Ya, Doc, yo le comparto la pantalla. Ay, creo que ya se puede ver mi pantalla. Sí, ahí creo que ya se puede. Yo le hago más grande. Sí, hágale más grande. Ya. Bueno, nosotros habíamos, en un inicio elegimos el tema de infecciones neonatales, sin embargo, cambiamos ese tema debido al- por el asunto de factibilidad y el tema de acceso a los datos. Entonces habíamos replanteado otro tema en el cual menciona lo siguiente, la relación entre la tasa de embarazos y métodos anticonceptivos utilizados por estudiantes del campus de medicina de la Universidad Central del Ecuador en el periodo de enero-junio 2021. Con Pregunta relación de cajón. ¿Cuántos embarazos tienen conocimiento en el campus? Porque es probable que digamos que sí y haya uno o dos embarazos. Para factibilidad estadística del proyecto, deberíamos contar por lo menos con 30 embarazos en el periodo de estudio. ¿Tienen eso? Doc, teníamos, o sea, habíamos hecho como una pequeña, o sea, preguntado a nuestros contactos y de hasta el sexto semestre, porque nos faltan preguntar de los otros, había un dato de 20 alrededor. De ahí nos falta preguntar de los otros semestres, que todavía estábamos averiguando. Entonces, ¿ustedes están refiriéndose a embarazo, parto y puerperio? ¿O embarazo, antecedente de embarazo? ¿O embarazo? O sea, estudiantes con hijos, ¿cómo es? O sea, ¿en qué momento están mirando el embarazo? O sea, lo estábamos viendo en el contexto solo embarazo, pero en el contexto de o sea, de la pandemia como tal. Es decir, entre el 20 y el 21. Ahí va a ser difícil que encuentren embarazos, así como tan numerosos, ¿no? Que hay un estudiante o varias estudiantes que hayan embarazado, sí se entiende, que estudian con un hijo, en fin, se entiende. Pero, y claro, si ya tiene el embarazo en curso, mejor dicho, el hijo nacido, el embarazo en curso, preguntarle sobre qué estrategia de control de la natalidad utilizó, casi ya es ya no sirve porque significa que a pesar de eso embarazó. Sí, sí, sí se entiende, ¿no? Sí, Doc. Entonces, significa que el anticonceptivo fue un fracaso en ese caso, si es que estaba utilizando. Lícitamente una joven puede decir, yo quería tener un hijo tempranamente y mi inspiración para estudiar medicina es mi hijo, perfecto. Entonces ahí ya no juega el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer con este cambio de tema es que van a reunirse como grupo y van a hacer este tipo de consideraciones que yo las estoy haciendo al paso para mirar la pertinencia del trabajo, ¿no? Y, y entonces yo eh, les autorizaría, si cabe el término, que busquen el tema más pertinente al momento y que sea factible. Eh, en el transcurso de la semana para que no se atrasen mucho, porque así como está entre los embarazos y el método anticonceptivo, si ya está embarazada es porque ya no funcionó.
Y si quieren ver qué evita la concepción en mujeres estudiantes de medicina que tienen pareja sexual o tienen actividad sexual regular, de pronto, ¿no? Ahí sí hay un método anticonceptivo que está funcionando bien, cómo lo hacen, dónde lo obtienen, cuál es la cita, es privada, es pública, la consejería para control anticoncepcional en jóvenes solteros, en parejas no formalmente unidas, en jóvenes, ¿no? Que es ahora la estrategia, ¿no? De pronto por ahí es otra opción. Pero en fin, ustedes tienen que reunirse, por favor háganlo por el canal del aula. Yo me voy enterando y no necesariamente para la próxima clase traen el tema, sino durante la semana ustedes me convocan o ustedes entran en contacto conmigo, me dicen el tema, así como hicimos con el quinto tema de este grupo y ya tienen tema, ¿no? Bien, vamos con el grupo 2. Buenas tardes, Doc, si me escucha. Sí, claro Ay, y fuerte. perfecto, muchas gracias. Bueno, primerito, para presentar nuestro tema del que habíamos quedado en la clase pasada, era una revisión sistemática de las recomendaciones de tratamiento para la COVID-19 en el Ecuador en el periodo 2020-2021. Entonces, en cuanto a la pertinencia, primeramente tenemos como que los antecedentes del problema y era la información acerca del tratamiento de la nueva patología conocida como COVID-19. Y con el A ver, presente espérese un ratito, disculpe, me entretuve. Eh, ¿El título del proyecto cuál es? es una revisión sistemática de las recomendaciones de tratamiento de COVID-19 en el Ecuador en el periodo 2020-2021. Revisión sistemática de las recomendaciones del tratamiento. Bueno, y la pregunta es, ¿y eso de investigación? ¿Cómo justifican la investigación? No le entiendo la pregunta, Doc. O sea, ustedes van a hacer una revisión sistemática de las recomendaciones del tratamiento del COVID, Ujú. ¿sí? Y van a encontrar una variopinta de De artículos artículos y y guías de modelos o tratamiento. formas de tratamiento. Ya. ¿Y qué con eso? ¿Van a decirnos cuál fue efectivo, cuál fue no efectivo? Sí, sería qué tratamientos son efectivos, qué tratamientos sí son estadísticamente significativos para tratar el COVID-19 y Ya, también aquí entonces, tenemos todos los tratamientos que existen y se han desarrollado y tienen tanto aval científico como tratamientos que se han desarrollado y que en realidad no tienen ningún aval científico. ya, entonces, miren, sí, yo sé que ustedes, la reunión del lunes anterior, 4 de enero, del martes, perdón, ya me dijeron ese título y yo no hice reparos, porque asumí que cuando hablemos de pertinencia, relevancia, allí va a saltar el tema. Es decir, ¿para qué? Sí, el para, o sea, ¿para qué hago la revisión? Para identificar el mejor tratamiento y entonces eso tiene que ser integrado al título. ¿Ya? Porque si es una revisión sistemática de las recomendaciones, es un deber de colegio, ¿no? Que se le manda a que revise todo lo que está publicado o todo lo oficial
y presente de deber. Ya nos enteramos cuáles fueron los primeros tratamientos y cuáles son los últimos. Pero no tiene relevancia si es que no nos dice cuál es el recomendable para salvar vidas. Sí, y además, claro, hay que delimitarlo bien. Vamos a referirnos a revisiones sistemáticas convencionales, es decir, de tratamientos de la medicina occidental, es decir, de la medicina reconocida institucionalmente. Y claro, yo sé que la medicina alternativa también es reconocida en la Constitución, pero entonces ustedes tienen que delimitar bien en ese título y decir medicina convencional, para no meterse en el lío de toda la medicina alternativa, de la acupuntura, la digitopuntura y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, en este momento es hora de delimitar mejor, más específicamente el título. Porque si no, no les va a salir el resto, las tres consideraciones que tienen que hacer. A ver, con esta observación vamos a la primera recomendación consideración que estaba haciendo de pertinencia. Ya. En cuanto a la pertinencia, permítame hacer este cuadro aquí. Vamos de antecedentes del problema, vamos a recopilar información acerca del tratamiento de la enfermedad por COVID-19. Y bueno, esta revisión sistemática tiene el objetivo de conocer los diferentes tipos de tratamiento que se han usado en este periodo 2020-2021 como tratamiento para el COVID, tanto científico como no científico, o sean válidos o no sean válidos. Y a partir de esto vamos a reconocer cuál es el tratamiento científicamente más avalado para sí tratar el COVID-19 y cuáles terminan siendo un fracaso en cuanto sería el tratamiento de esta enfermedad. Ya, entonces, consideraciones. Cuando usted habla de pertinencia, el título que tiene en la primera diapositiva queda de tema general. Ese es el tema, puesto que usted claramente está asumiendo en pertinencia que va a identificar el mejor tratamiento. Ese debería pasar a ser parte del título, por un lado. Por otro lado, usted habla de tratamiento científico y no científico. Y entonces usted está incluyendo, para mi parecer, la medicina convencional y no convencional o alternativa. Y entonces la sugerencia es no meterse en lo alternativo, porque es un capítulo muy largo y se necesita mucha información para poder salir con éxito de considerarlo eso. Porque, claro, si decimos no científico es porque no es metodológico. Y no es metodológico es por la convención de positivismo que nosotros manejamos. ¿Sí? La medicina alternativa se desentiende de todo eso. Y entonces entrar en esa discusión, a pesar de que es interesante, pero no es pertinente para este momento. Así que la sugerencia es quitar lo no científico y decir de tratamiento exitoso o no, como usted por ahí dice, efectivo o fracasado. ¿Ya? Entonces, sí, la consideración de pertinencia delimita bien o mejor el tema, pero impacta sobre la redacción del título. Así que hay que modificar ese título. Vamos, relevancia. Ya, Doc, muchas gracias. Ahora, en cuanto a la relevancia del tema, primeramente vamos a hablar sobre el uso de tratamiento farmacológico y no farmacológico, como son las estrategias más fuertemente enfatizadas para que sería lo que es el tratamiento del COVID-19 en el Ecuador, con la intención de disminuir tanto el contagio como el aumento de formas de gravedad de la enfermedad. Entonces, la relevancia en sí de este tema de investigación es que nos va a permitir establecer las recomendaciones del tratamiento basadas en la evidencia científica y que sean consensuados en nuestro medio, en nuestro caso, en la investigación en el Ecuador. Y, bueno, mismos que sean claras para la ejecución de estos tratamientos dentro del país. Entonces, con esto se pretende beneficiar tanto al personal sanitario como a los pacientes
con el uso del tratamiento más efectivo y adecuado para lo que serían aquellas personas contagiadas y con enfermedad sintomática de COVID-19, basados en simplemente terapias demostradas mediante el método científico. Bueno, adicionalmente, pretendemos utilizar estas recomendaciones para favorecer, bueno, mejor dicho, para que no se agrave el problema de salud en nuestro país y también se minimice la necesidad de hospitalización como el requerimiento de cuidados intensivos. Bueno, en principio estaría, ¿no? Habría que hacer algunas precisiones, pero lo sustantivo está. La idea es poner a circular un, un esquema de tratamiento que sea accesible por la mayor parte del personal de salud que puede recetar, que es el médico, y ejecutable. Es decir, que no necesite cuidados intensivos para ejecutar, sino que sea un tratamiento que pueda ser ejecutado en estadios tempranos. Esta lógica de prevención pueda utilizarse componentes de este esquema de tratamiento, luego en un diagnóstico temprano, si ya pasamos de prevención a identificación temprana del caso, se pueda aumentar componentes del tratamiento y luego el uso del esquema completo ya cuando se instala el cuadro clínico, ¿no? Entonces, para lo cual tenemos que hacernos dueños de un cuadro clínico para poder describir un esquema terapéutico. Y el cuadro clínico, claro, todos sabemos, se reúne de signos y síntomas en tiempos, ¿sí? Y eso hace que el médico pueda armar un esquema, si es que está al inicio, si es que está al medio, si está agravado, si está al inicio que no necesita oxígeno, si está al medio que no está saturando bien, que está agravado es que necesita oxígeno, intubación, en fin. Entonces, algo así tiene que verse, ¿no? De tal suerte que usted lee ese esquema y tiene toda la posibilidad procesal de mirarlo al principio, tempranamente y en el proceso hasta agravado, ¿sí? Y claro, la revisión debería procurar decir cuánto evita eh, las secuelas y la muerte, tomando en cuenta que ahora ya se cruza y debe funcionar trazador la vacunación, porque la vacunación evita la muerte y no sé si las secuelas. Eso yo no tengo información por el momento, puesto que cuando no había vacuna, o le mata o le salva, pero con secuelas. Ahora con vacuna evita la muerte, pero no sé si sin secuelas. Esa cosa debería incorporarse en la relevancia científica, ¿no? ¿Qué es lo que en el momento en el que estábamos? Bien, bien, vamos. Ahí, con cambios, entonces, la relevancia. Con incrementos, la relevancia, ¿no? Ya, Doc, muchas gracias. Y bueno, en cuanto a la factibilidad de nuestro proyecto de investigación, creemos que debido a la situación sanitaria es bastante viable y recolectaremos lo que sería información y datos a través de diferentes fuentes disponibles de manera online, tanto como noticias, como información en redes sociales, artículos científicos y guías de práctica clínica que existan hasta el momento acerca del COVID-19. De esta manera, tanto con la información que podremos recopilar en lo que nos estamos basando de tratamientos no válidos del COVID, esto nos iba a permitir igualmente con estos métodos encontrar información sin fundamento científico que pueda haber sido difundida dentro de nuestro país, en redes sociales, como le comenté, noticias. Y con esto, toda la recopilación de esta información, podremos llegar a en los resultados de nuestra investigación, concluir cuál va a ser el tratamiento más efectivo contra el COVID-19, contra la COVID-19. Bueno, entonces la factibilidad es cuando el equipo está en capacidad. El equipo ha tomado la decisión de meterse en el tema. Y luego, ¿cuál es el material? El material, por principio, deben ser todos los aportes oficiales internacionales, hablemos de OMS,
OPS, básicamente. Luego de todos los pronunciamientos oficiales del Ministerio de Salud Pública. Y en tercer lugar, de todas las publicaciones científicas. Sí, por eso, no sé si con ustedes yo comentaba en la clase anterior, de que es bien llamativo el hecho de que los médicos de los hospitales que salvaron tantas vidas no hayan sistematizado los esquemas de tratamiento que utilizaron y los pusieron a consideración de una revista para su publicación. Hubiese sido fantástico que ustedes vayan allá, pero como no es oficial, no es científico y por lo tanto no es útil. Y por lo tanto, todo lo que está en redes sociales, todo lo que está en noticieros, todo lo que es periodístico no sirve, no debe ser tomado en cuenta. Lamentablemente no tiene valor, no tiene valor científico. Por más interesante que la noticia pueda parecer, no lo podemos incorporar al estudio. Entonces, dentro de la factibilidad, una de las consideraciones más importantes que tiene que hacer es esa. ¿Sí? Todo lo que es oficial, todo lo que está publicado, todo lo que son recomendaciones de los organismos de cooperación horizontal a nivel mundial. Todo eso se utiliza y se saca una conclusión. Sí, entonces la factibilidad también debería delimitarse, ¿no? Porque ahí dice noticias, noticiarios y demás. Y eso les va a facilitar, porque se cierra bastante, ¿no? Porque leer en redes sociales todo lo que a cualquiera se le ocurre, como Nebot al principio de la pandemia decía que él ha importado todo, no me acuerdo del medicamento que estaba de moda al principio de la pandemia, porque él estuvo al borde de la muerte, él armó una clínica en su casa, aquí con médicos de Miami, y logró salvarse. Pero claro, él dijo, y entonces hay que traer esos medicamentos para toda la población guayaquileña. Y no sé si efectivamente los trajo o pedía que el ministerio los compre, no los compró, en fin, pero no prosperó. Entonces, leer eso en redes sociales es un devaneo. Yo creo que esas inflexiones no deberían darse y más bien lo que deberían es ir directamente a lo formal. Bien, entonces con esas consideraciones quedaría el tema, ¿no? Muchas Sí, doctor, gracias. ya le Vamos vamos a... a, Muchas gracias. bueno, eh, si tienen cualquier inquietud durante la semana, no esperen al próximo lunes. Si no, me llaman, me buscan y me cuentan, me dicen, vea, así quedó, ¿qué le parece? ¿De acuerdo? Vamos con Sí, el grupo 3. de acuerdo, muchas gracias. Bueno. Doctor, si podríamos esperarles tal vez un minutito, 2 minutitos, porque hay un problema de conexión nomás. Sí, 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 esperemos.
Doc, creo que hay un pequeño problemita. No pequeño, sino problema. Entonces vamos al grupo 4. Me dicen que ya... Ok, ¿Sí? vamos al grupo 4, por favor, para no perder mucho tiempo. Perfecto. Perfecto, vamos al grupo 4. Grupo 4, resistencia a los antimicrobianos. Listo. Buenas tardes, doctor, compañeros. El título del proyecto es Resistencia de los antimicrobianos a infecciones de transmisión sexual en adolescentes gestantes del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora en el periodo de enero-junio del 2021. Pásale, por favor. Entonces, en la pertinencia de la investigación se basa en los datos epidemiológicos que hemos podido encontrar acerca de las ITS. Entre ellos, el que nos menciona la OMS es que en América Latina y el Caribe constituyen la región con mayor tasa de sífilis a nivel mundial. Y se ha estimado que de los 12 millones de nuevas infecciones que ocurren cada año a nivel del mundo, 3 millones de estas infecciones ocurren solamente en esta región. Entonces, por otro lado, la infección por sífilis es un importante problema de salud pública, ya que afecta a mujeres embarazadas y ocasiona graves consecuencias de salud para sus recién nacidos, como por ejemplo infecciones congénitas, bajo peso al nacer, parto prematuro, muerte neonatal o muerte fetal. Pásale, por favor. Mientras que en la relevancia tenemos que la clamidiasis, la gonorrea y la sífilis son infecciones de transmisión sexual provocadas por bacterias y que son tratables con esquemas de antibióticos adecuados. Sin embargo, en la actualidad cada vez es más difícil tratarlas debido a que algunos antibióticos están perdiendo eficacia a raíz de su uso indebido o excesivo. Por lo que la investigación nos permitiría demostrar cuál es el esquema de tratamiento más sensible en estos casos. Respecto a la factibilidad, el propósito de la investigación ya está, bueno, como lo mencionamos en el título, es determinar la resistencia a los antimicrobianos en adolescentes gestantes del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Los medios que tenemos para realizarlas son los resultados de muestras y exámenes, así como observando y analizando estadísticas junto con la prevalencia e incidencia del hospital. Mientras que en los recursos y suministros tenemos recursos humanos como son los obstetras, médicos especialistas, enfermeras, personal de estadística, y en recursos materiales, implementos tecnológicos como equipos, computadoras, insumos, fotocopias, etc. Los modos de organización que tenemos es un modo descriptivo y los métodos de trabajo son la toma de notas, fotografías, grabaciones de audio, ilustraciones, entrevistas, estudios observacionales, información pública, etc. Y el tiempo requerido que hemos determinado nosotros es de 3 meses aproximadamente, entre enero y marzo del 2022. Dos preocupaciones. La primera, el hospital. Si no tienen entrada allá, es muy difícil. ¿Tiene otra diapositiva? No, doctor. Bueno, entonces, si no tienen entrada a la maternidad de Isidro Ayora, va a ser muy difícil. Sí, y entonces, ya les he dicho, hay que comenzar por ahí. A no ser que sea el Hospital Isidro Ayora de Loja. Ese sí, es probable que tenga, si tienen algún contacto, posibilidades. Esa es la una. La otra es que ustedes van a hacer un estudio de resistencia antimicrobiana. Sí, es decir, no va a ser un estudio de fuente primaria, si lo vemos como lo estoy viendo yo, sino va a ser un estudio documental de historias clínicas, donde todas las personas que tuvieron
infecciones de transmisión sexual y fueron sometidas a un tratamiento, este tratamiento fue eficaz de entrada o tuvo muchas resistencias, tuvo regresos a consultas más allá de lo normal, tuvo reapariciones del cuadro. En fin, sí, sí, las historias clínicas como tal pueden tener limitaciones porque son escritas por varias personas y por lo tanto no son documentos estrictamente escritos con el mismo criterio. Sí, eso le quita un poco de confiabilidad al dato, pero esa es una limitación que se va a aceptar como tal y se va a obtener información. ¿Ya? Después, enero a marzo es un periodo en el cual ustedes están trabajando esto, es decir, están aprendiendo a hacer una investigación y solo van a tener un instrumento de recolección de datos, quizás en marzo. Y es en marzo donde van a poder comenzar a levantar datos. Y entonces, si esos datos van a ser levantados, digamos, del periodo enero-diciembre del 20 o enero-diciembre del 19, del año 19, 2019, es más factible porque tendrían que ir a la estadística del hospital, solicitar autorización para entrar ahí y sacar esa información de las historias clínicas seleccionadas a pacientes con infección de transmisión sexual. ¿Sí? Claro, además es en adolescentes gestantes, es decir, es más específico. Y claro, deben estar en esa mucho mejor delimitadas y eso facilita el trabajo. Entonces ahí hay una etapa muy inicial que es ir a buscar todas las historias clínicas de adolescentes gestantes, ¿sí? Y luego de encontrarlas o de identificarlas a todas ellas, buscar aquellas que tuvieron infección de transmisión sexual. Y en un tercer momento, mirar la calidad del tratamiento, la duración en tiempo, los esquemas terapéuticos aplicados y en medio de esa lectura poder tener criterio de decir tiene o tuvo resistencia o no. Pero eso va a tener que ser hecho en historia clínica. El resto, pertinencia y relevancia, creo que podría quedar como está. Listo, muchas gracias. Bien, vamos, ¿ya está el grupo 3 o todavía no? Sí, Doc, ya le comparto. Sí, ya está listo el grupo 3. Ya, Doc. Nosotros también cambiamos el tema porque hasta la semana pasada habíamos hablado sobre las medidas para la prevención de infecciones en la atención materno y neonatal, pero por cuestión de la factibilidad, que no había acceso a la información en el Hospital Eugenio Espejo, decidimos orientarnos ahora con el tema actual de la pandemia, escogiendo el tema de factibilidad y viabilidad de la inmunidad de rebaño en la lucha contra la COVID-19 en Ecuador durante la pandemia, puesto que el tema consideramos que es pertinente porque en este proceso de inmunización es importante valorar el impacto de la inmunidad de rebaño sobre la población, en especial en las personas que aún no son, inmunizadas por cualquier factor que en este caso nosotros podríamos investigar, de aquellos que simplemente no quieren porque pues es cuestión de decisión personal, ¿no? Pero también hay personas que son comúnmente llamadas antivacunas. Entonces, nosotros queremos valorar el impacto de la inmunidad de rebaño, sobre todo para la protección de personas vulnerables, como en este caso son los bebés o las personas que están inmunocomprometidas,
Para esto, también consideramos que era oportuno el análisis de una revisión bibliográfica también con respecto a esta inmunidad, para contrastar también con el contexto actual que está viviendo nuestro país, puesto que ya se van a cumplir 2 años de esta crisis sanitaria desde el comienzo de la pandemia, y todo lo que ha implicado los procesos de salud, con el Ministerio de Salud, los ministros y toda la crisis como tal que se vivió. La relevancia consideramos que era importante, ya que el impacto de la salud juega un papel muy importante sobre los diferentes aspectos socioeconómicos y administrativos del país. Por ende, consideramos que si analizando esta factibilidad y viabilidad de la inmunidad de rebaño, pues podríamos proponer algún tipo de soluciones desde el aspecto político y administrativo. Es decir, que si nosotros llegamos a proponer de cierta manera que se logre o se también, no sé, se influya a las personas que aún no se han inmunizado para poder lograr este tipo de inmunidad de rebaño, nosotros podemos tener alguna mejoría o reactivación económica y también algún tipo de mejoría administrativa en el país. Y para ello nos vamos a basar en artículos científicos y base de datos, también informes estadísticos que están ahorita disponibles para todo el público por el contexto actual de la pandemia. ¿Qué es para usted la inmunidad de rebaño? Ya, bueno, esta Para usted o inmunidad. cualquier miembro del grupo, ¿no? Ah, ok, ya. Esta inmunidad, pues, en pocas palabras, es prácticamente la protección de un porcentaje de la población que va en un rango de 60 a 70% para poder prevenir, pues, las menores complicaciones al contagio de la enfermedad. Estamos ya por encima del 60%, ¿no? Con 2 dosis. ¿Y por qué no aplicamos el criterio de inmunidad de rebaño? La cuestión, yo creo que más o menos por donde va el tema, disculpe que intervenga aquí, es por el hecho de que si sirve como tal inmunidad de rebaño porque hay dos formas de obtener inmunidad de rebaño, una que es contagiándose a la mayoría de la población y otra es la vacunación, pero como tal si es factible esta inmunidad de rebaño en la población por el hecho de la mutagenicidad del virus, de manera que como nos enfrentamos hoy, por ejemplo, la variante Omicron, no se sabe si esta inmunidad que hemos estado formando con las vacunaciones, las segundas dosis y todo eso, sirva como tal. Claro, ese es el punto. Es decir, este virus muta. No es como los virus ADN, que son los mismos y a través de los tiempos y los años han respondido a las vacunas con biológicos atenuados, que es lo que hemos usado en el planeta. Estos ya no son ADN, sino son RNA, y entonces tienen diferentes capacidades de mutación que han sido poco estudiadas. Que sí constan los coronavirus, constan en la clasificación de los virus, y se sabía que en algún momento iban a saltar de la vida silvestre a la vida humana, y eso está ocurriendo. Y OMS hace más o menos una década dijo que por favor los gobiernos tomen en cuenta esta posibilidad, pero no pasó nada, y entonces aquí estamos. Poca investigación. La inmunidad de rebaño es cuando tenemos estabilidad viral y los virus son los mismos, y entonces nos contaminamos todos y listo. Ahora estamos hablando de la aleación Delta-Omicron. Sí, y se oye cosas, no sé si sea
estricto eso, pero ya es otra nueva aleación que se está describiendo. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de inmunidad de rebaño con ese tipo de variantes, tomando en cuenta que aquellos que están vacunados también están afectados? La ventaja, y eso por evidencia del hecho, es que no se mueren, sino que se enferman, y los enfermos no tienen una sintomatología grave que no atenta contra la salud o dejar secuelas, simplemente tienen una sintomatología un poco intensa. ¿Ya? Pero igual se enferman. Y hay otros que ni siquiera dan síntomas, pero sí contaminan. Y contaminan igual, sin síntomas o con síntomas leves, a otras personas, pero además, cuando encuentran un diabético, un hipertenso o una enfermedad instalada, ahí sí, por deficiencia inmunológica, por neoplasia, esas personas sí se van al piso. Y entonces, ¿cuál es la lógica de la inmunidad de rebaño con este panorama? ¿Alguien del grupo o la chica que estaba hablando? Como tal, Más adelante. entonces, disculpa. Adelante, Ronald. Ya, justamente entonces, como tal sería entonces, si hablamos que la inmunidad de rebaño es la estabilidad, entonces yo creo que el tema como tal, entonces se podría cambiar a factibilidad y viabilidad de la inmunización en la lucha contra el COVID-19, porque en ese caso ya no estaríamos hablando de una estabilidad como se define con la inmunidad de rebaño, porque al existir estas mutaciones no estaríamos teniendo esa estabilidad y nada más se analizaría la efectividad, o en este caso, claro, la efectividad de las vacunas en la lucha contra el COVID-19. Claro, es decir, ahí llegamos a un momento en el que ya casi nadie habla de inmunidad de rebaño, ¿no? Si ustedes un poco se fijan en las intervenciones de los que dicen ser epidemiólogos y que son entrevistados en los medios de comunicación, ya han dejado de lado la lógica de la inmunidad de rebaño, porque ya se van dando cuenta que por ahí no es, pues, porque hay tantas variantes y se espera ver, se supone, ¿no? Si en esta lógica estamos, lo que se espera ver es nuevas variantes, ¿sí? No creo que la Omicron sea la última. Y entonces, y además, las vacunas dando insuficiencia, claro, la autorización de medicamentos, y en este caso de vacunas, han autorizado, ¿no? Y han dicho que sí, que sí valen esas vacunas. Pero claro, a esta altura del juego no sabemos si eso es así mismo o han perdido eficacia. Pero claro, eso lo dirá el tiempo. Pero en este momento sabemos que es preferible estar vacunado a no, aparte de las restricciones formales, porque no puedes entrar a cualquier parte si no tienes el certificado de vacunación. ¿Ya? Y entonces, por diferentes maneras, la vacunación se va imponiendo, pero esta no va armando inmunidad colectiva. Y entonces, la idea es utilizar la vacuna a todo su potencial, estimular a que la gente que no está bien informada o está muy informada y no cree en las vacunas, muchos de ellos han muerto, ¿no? Especialmente grandes personajes internacionales, gente del cine, de la farándula, de influencer, que han sido antivacunas y que ahora están muertos. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica, no es que me ponga en una posición, defiendo un punto de vista si no tengo evidencia científica. O la evidencia científica que utilizo tiene un sesgo a una forma de ver. Ahí está el papel del conocimiento científico, ¿no? Los sesgos que tiene, que yo puedo armar un argumento para afianzar un punto de vista,
pero que sea científico, que tenga evidencia, solo el resultado lo dirá. Y el resultado puede ser la muerte. Entonces, claro, no he ganado nada, he perdido todo, he perdido la vida. Y entonces, la idea sería, así hablando en términos genéricos de lo que está pasando hasta el día de hoy, es que es beneficioso vacunarse. Y es beneficioso vacunarse con todas las, las revacunaciones. Sí, y si por ahí hay una cuarta vacuna, perfecto, hay que ponerse, una quinta hay que ponerse. Porque el de vacunación, ¿no es cierto? Los planes normales de vacunación tienen refuerzos. Y normalmente nosotros, por ejemplo, de la vacuna de la influenza es anual. Y anualmente nos vacunamos y no pasa nada. Y esta vacuna puede ser así. La diferencia es que esta, en cambio, no es como la influenza, que la influenza es la influenza siempre, sino que esta, el SARS-2 es un virus que va mutando. Y eso hace la diferencia. Y entonces capaz que la lógica sea cómo prevenir la contaminación, que ya no pasa por la vacuna, sino que pasa por la actitud de las personas. Y la actitud de las personas es absolutamente individual. Si hoy soy pobre y dependo del resto para tener agua potable, me vuelvo comunitarista y solidario. Pero si yo soy clase media y tengo una casa y puedo canalizar agua entubada y potable para mi casa y lo puedo financiar, me vale el resto. Si yo puedo resolver un problema de salud privadamente pagando una clínica, no me interesa el resto que se enferme. Y entonces esa actitud individual de la gente atenta contra la posibilidad de armar estrategias preventivas. ¿Qué haría que una estrategia sea preventiva de manera efectiva? Es una actitud colectiva. ¿Quién dirige la actitud colectiva? Es el poder. ¿Quién es el poder en este momento? Es el Estado. ¿Y quién ejercita el Estado? Es el gobierno de turno. Y entonces, si el gobierno del turno, en un ejercicio cuatrianual, arma una estrategia de prevención de la contaminación del virus, una estrategia que no sea de la mascarilla, lávate las manos y distánciate, sino algo más objetivo que haya sido investigado y que sea producto de una evidencia científica que permita conocer más al virus. ¿Sí? Porque ahora lo que conocemos del virus es lo que nos han dicho. Y lo que nos han dicho a veces no es suficiente, sino que el conocimiento tiene que estar estrictamente establecido. Y una vez establecido, tiene que ser acogido por el gobierno, no tiene estrategias comunicacionales de comportamiento. Sí, que no sea ni quédate en la casa, ni no, dicen, no salgas, si te invitan a un matrimonio, di que no, si te invitan a comer, di, en fin, es para un grupo de gente que hacerlo. La mayoría de gente no lo puede hacer. Bueno, la mayoría de gente tampoco ve esos canales de televisión. Entonces tendría que ser una estrategia comunicacional con evidencia que a la gente estimulen a un comportamiento que sepa dónde está el virus, cómo evitarlo, ¿sí? Y además, todos vacunados, o la mayoría, y siempre con una campaña de sensibilizar a los no vacunados para que lo hagan. Por ahí veo, además, no tienen nada que ver las fronteras formales que tienen los países, porque si usted va al sur, a Loja y a la frontera, las familias de un lado y del otro lado son tan familias que no necesitan llamarse ni peruanos ni ecuatorianos, igual al norte, en Colombia, en Pasto y Tulcán, son familias que la única diferencia es que un día están al un lado y el otro día están al otro, pero es lo mismo. Y entonces decir que nos vamos a cerrar como país y que el Ecuador tome esta estrategia y esa va a ser exitosa,
va a ser medio difícil porque vamos a tener que compartir con buena influencia por el norte y buena influencia por el sur, y buena influencia por el mar y por el aire, por supuesto. Y entonces la prevención cobra particular suceso como mecanismo de comportamental de los seres humanos, pero pensada por un grupo de gente que se pone a investigar, bueno, cuál debe ser la estrategia para la cual hay que partir de cuál es el objeto, y el objeto es el SARS-CoV-2, y dónde está, cómo se reproduce, por qué se reproduce. Ahora hay cosas tan gruesas como que dicen, si no te vacunas, y entonces das oportunidad para que mute. Así tan simple, tan grueso, tan general, ¿no? Tan elemental, tan obvio, ¿no? Y entonces, y si no te vacunas, va a seguir mutando. ¿Será? Y ya me vacuno y sigue mutando ahí. Cuando decían vacúnate y ya vamos a acabar con el virus, ahora ya no dicen eso, ¿no? Ahora ya dicen a la segunda dosis, a la tercera dosis, y hay varios tipos de virus, en fin. Entonces, creo que hay que ir abandonando ese criterio de la inmunidad de rebaño y hay que ir adoptando alguna otra estrategia. Si ustedes tienen alguna, si ustedes se ven estimulados por la prevención, es larga la historia de la política preventivista, viene desde finales del siglo XIX, el siglo XX, está lleno de un preventivismo, especialmente en Europa, luego en Estados Unidos y con poca resonancia en América Latina, y ahora ha sido muy criticado, está siendo dejado de lado, pero a mí me valdría poco desde el punto de vista epistemológico, que el preventivismo, así como fue planteado en Europa, pueda ser recuperado para fines de una enfermedad como esta. Pero claro, hay que leer que entonces qué es lo preventivo, ¿no? ¿Quién lo planteó y qué estrategias tenía? Y ahora unirlo al virus, conocerlo. No sé si ese estudio pueda hacerse en un curso de 5 meses como el que estamos haciendo nosotros. Es probable que sea un tema para un doctorado en ciencias, ¿no? Porque es grande, pero ustedes podrían tomar algún pedacito chiquito, ¿sí? De consideraciones iniciales de una actitud preventiva para evitar la contaminación del virus. Porque al virus no lo vamos a poder matar, va a vivir con nosotros, igual que a la malaria, ¿sí? Porque al mosquito no lo vamos a poder eliminar, pero sí le podemos controlar, evitar la picadura, que es prevención. Igual acá, evitar la contaminación, que es prevención. En fin, es decir, hay antecedentes, hay mecanismos, habría formas de abordarlo. Eso. Entonces, queda el grupo 3 en stand-by, ¿no? Ya, Doc. Vamos, Gracias. grupo 5. Entonces, el grupo 5 me llamó, Eva, me llamó el martes pasado, y me dio un título y me pareció bien, y yo le dije, perfecto, ahí sí quedamos. Entonces, a partir de ese título, cuéntenos. Bueno, ¿Puede agrandarle un poquito, por favor? Eso, ahí está. el título que le habíamos propuesto fue el control y manejo de las infecciones en la atención materna y prenatal en adultas jóvenes del Centro de Salud de Guamaní tipo C, ya en un periodo de enero y junio del 2022. Entonces, nosotros habíamos investigado y la pertinencia en sí es debido a que a nivel mundial las infecciones obstétricas son una de las causas o la tercera causa de mortalidad materna con un porcentaje alto. Sí, prevalencia a nivel de Países Bajos, de ingresos bajos y medios, por la falta de insumos y para llevar a cabo una correcta eh, técnica y material suficiente para evitar la contaminación y infecciones directas hacia la madre. Entonces, por eso también habíamos escogido este tema, con el fin de valorar el impacto de las técnicas y el material en la disminución de sepsis durante el control prenatal.
¿sí? En cuanto a la relevancia, pues habíamos consultado y los últimos datos que pudimos encontrar con respecto a este tema es que es hasta la semana epidemiológica 13 del año pasado, que representa que Pichincha es la segunda provincia con mayor casos de muertes maternas por sepsis y pues además la mortalidad materna en sí en un intervalo de 25 a 44 años, que por ende habíamos puesto adultos jóvenes, representa alrededor de 88.34%. Sí, entonces en este contexto lo que queremos investigar es si se cumplen los procesos de prevención y control de manejo en las infecciones materno-neonatal de forma adecuada dentro de este centro de salud. Y a su vez correlacionar dichos resultados con las morbimortalidades maternas y mejorar dichas irregularidades con el objetivo de reducir a su vez la consecuencias fatales, ¿sí? A nivel materno e infantil. Y en cuanto a factibilidad, pues el día de ayer estuvimos averiguando, bueno, nos confirmó el doctor Fernando Andrade, que es director del centro de salud, pero lamentablemente recién ayer nos respondió y no hemos podido ir todavía de forma presencial y formal a hablar con el doctor para que nos pueda facilitar. Y con respecto a esto también es factible por el alta de porcentajes y por lo que le mencioné de que Pichincha era la segunda provincia después de Guayas en casos de mortalidad materna por sepsis, ¿sí? Entonces eso es más o menos el enfoque que queríamos abordar y eso. Bueno, está pendiente lo más importante, que es reunirse con Sí, eso es como le el dije director. ayer, recién nos confirmaron el nombre del doctor, el número, y nos dijeron, y hablamos con él, y nos toca ir presencialmente al centro de salud para poder coordinar toda la información y a ver si nos facilita el ingreso. La oportunidad que tienen Perdón, me corté. Parece que los lunes tengo exceso de uso. O mi internet no es tan bueno que tengo estos cortes. Espero que no se vuelva a repetir, si no tendríamos problemas como la reunión anterior y eso sería lamentable. Bueno, decía que tienen una oportunidad muy importante que hay que aprovecharla. Por favor, lleven por escrito lo que quieren. Sean claros en lo que quieren. Faciliten las preguntas. Eso que tienen de tema ahí no es tema, es el título de la investigación. ¿Sí? Y entonces ustedes van a hacer un estudio de historias clínicas. ¿Sí? Van a evaluar cómo se maneja. No van a hacer un estudio de fuente primaria, es decir, en mujeres con infección, ¿sí? Sino que van a ser en historias clínicas. Eso tiene que quedar bien claro. Y eso tienen que transmitir. Y si los llevan por escrito, mejor, porque eso va a evitar que les haga varias preguntas. Deben partir del hecho de que es un director muy ocupado, con agenda estrecha, y que les va a dar pocos minutos. Y si en esos pocos minutos ustedes no son claros, entonces les va a decir, vuelvan luego, si es que tiene alguna relación con la central, no le conozco el nombre, o les va a decir no. Sí, porque claro, no tiene tiempo para devaneos. Y entonces, si algo que le van a proponer le interesa y le sirve,
porque si es que a él dice que bueno, será porque necesita el informe final de eso que van a hacer ustedes al final del periodo, es decir, en mayo o el próximo semestre, si le explican bien, le dicen que en el próximo semestre van a procesar los datos y él va a decir, sí, me interesa que me den esa información para yo poder saber cuál es la calidad del manejo que tengo de estas infecciones en atención materna y prenatal, ¿no es cierto? Eso. Y claro, esta va a ser una prueba de fuego que van a tener ustedes en su relación profesional, porque esa es la relación que van a tener de aquí en adelante hasta que se jubilen como médicos, haciendo relaciones y conexiones con profesionales contemporáneos suyos, de años de experiencia o de viejos, y a veces viejos impertinentes, y tienen que saber manejarse con ellos, ¿ya? Entonces, ojo, revisen bien, quiten ese objetivo, no les he pedido objetivo, lo que les pedí es el título, la pertinencia, relevancia y factibilidad. No vayan llevando eso donde el doctor Andrade, lleven el título y cómo van a hacer, ¿sí? Revisiones, qué periodo van a estudiar, ¿ya? Les propongo que sea un periodo del año precedente, de enero a diciembre del año, cómo se manejaron las infecciones, ¿sí? Si es que la respuesta es que no hubo mucha demanda por el COVID, entonces pasen al 19, que es pre-COVID, ¿sí? Saltes en el 20 y el 21. En fin, pero tengan respuestas rápidas diciendo que esta es la actividad que quieren cumplir. Y me comentan, ¿no? Rápidamente, si es que por ahí ven que la cosa se dificulta, es preferible quedar para una nueva oportunidad, tal suerte que ustedes sepan qué está pensando él, ustedes tengan una percepción ya de cómo les miro a ustedes y pueden regresar ya con una cosa más organizada. ¿De acuerdo? Listo, Dad, está bien. Bien, entonces así quedamos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente paso, el siguiente punto metodológico. Entonces tenemos el título, pertenencia, relevancia, están en construcción, ¿sí? Es decir, vamos a ir afianzando, vamos a ir revisando el título. Lo que vamos a evitar es cambiar de tema, porque eso significa comenzar de nuevo, siempre es más difícil, hay menos tiempo, están más apretados, en fin, no es conveniente. Es decir, hay que irse afianzando bien en el tema de investigación, en el título, y tener claro estos tres parámetros, ¿no? Porque hoy día vamos a ver el planteamiento del problema, pero a la sazón de lo que hemos venido diciendo. ¿Sí? Entonces, el planteamiento del problema normalmente es el primer paso que metodológicamente se da. Este primer paso lo hacemos cuando ya tenemos experiencia profesional. ¿Qué quiero decir? Un médico que se gradúa, que comienza su ejercicio profesional, ya tiene elementos de juicio que le permiten tener criterio sobre una situación de salud, enfermedad, una problemática de un grupo de pacientes, en fin, tiene un poco de conocimientos previos, tiene, digamos, un poco de experiencia y puede plantear problemas. Problemas que planteados así cotidianamente no son científicos, pero que son la vertiente básica para ser los científicos. En el caso de ustedes, del curso que estamos haciendo con ustedes, partimos del hecho de que no hay experiencia previa, porque son médicos en formación, ¿no es cierto? Que están recopilando información académica, organizada, formal, que les permita aproximarse a la problemática de salud de enfermedad. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver del planteamiento del problema tiene que estar acompañado con una lectura bibliográfica, con consultas bibliográficas a partir del título de investigación que estamos planteándoles. ¿Sí? Ustedes
están planteando ese título. En algunos casos está mucho más cerca, en otros casos hay que afianzarlo, hay que delimitarlo mejor. Eso se irá haciendo una vez que ustedes vayan leyendo, vayan teniendo mejores elementos y vayan incorporando a una redacción producto de consulta bibliográfica que posteriormente la llamaremos marco teórico, pero que tiene que ir acompañando a esto que vamos a ver ahora, que le estamos llamando planteamiento del problema. ¿Ya? Entonces, insisto, si bien es cierto, comenzamos por el problema, dentro del cual la pregunta de investigación es lo más importante, es decir, planteamos el problema para tener una pregunta, sí, y con esa nos vamos a dar vueltas y nos vamos a pasear, digamos ya, si fuese comunidad científica, en la comunidad científica, con esa pregunta de investigación. De hecho, la Universidad Central tiene su comunidad científica, sí, que son todos los profesores que investigan, que están publicando, que tienen similitud en las líneas de investigación, en la temática de investigación, todos los estudiantes involucrados, ellos hacen críticas, ellos hacen criterios de los objetos de investigación que están estudiando y eso se llama comunidad científica. ¿Ya? Y entonces, con una pregunta que ustedes hacen en un curso de 7º semestre de medicina, de pronto pueden hasta tener resonancia en la comunidad científica de la facultad o de la universidad. ¿Ya? Entonces, hablar del planteamiento del problema es un poco hablar de la pregunta de investigación. Y entonces, comencemos un poco escolarmente para ir ampliando los criterios que están por detrás de lo que estamos llamando planteamiento del problema. Y decimos, por definición, el problema de investigación es un proceso racional. ¿Qué quiere decir racional? Mental. ¿Sí? Es un razonamiento lógico. Y entonces yo me pongo a pensar producto de mis lecturas. ¿Qué es o cómo construyo, cómo organizo un problema? Entonces lo racionalizo, lo mentalizo. Por lo tanto, es abstracto. ¿Sí? No es empírico, no es un objeto. Está en mi mente. Si quieren llamarle teoría, llámenle. Entonces es racional y abstracto. ¿Qué manipula y desarrolla ideas? No se quedan con las ideas de los otros. No se quedan con las ideas que escuchan. Ustedes les dan su propia versión a esas ideas. A eso técnicamente se llama manipulación. Cotidianamente es otra cosa. En este punto no nos interesa la idea cotidiana de manipulación. Entonces ustedes manipulan la información, le dan la forma, le plastifican a su ideario, a su manera de ver las cosas. Como equipo siempre, el grupo de estudio, los 5 grupos de este paralelo, van a manipular información y va a haber siempre un eje dominante, un estudiante que hegemoniza la manipulación de ideas. Eso es así, esa es la lógica de la vida humana. Si somos 5, por ahí hay uno que siempre es el que dice por dónde vamos, qué es lo que se hace, el que organiza, el que dirige. Ese es el que tiene el poder. ¿Y por qué tiene el poder? No porque es el más fuerte, el más alto, el más guapo, sino es el porque más sabe. Porque el que mejor maneja el conocimiento y por lo tanto subsume al resto, ¿sí? Lo incorpora a sus opiniones. Bueno, si no están en ese proceso todavía van a entrar y a veces hay 2 que quieren estar en esa lógica y se arma el conflicto, ¿sí? Y el conflicto llega hasta mis oídos y dicen, vea, aquí es que él no se somete, es que él no quiere. Ahí hay conflictos. Hasta en la pareja hay esa hegemonía, ¿sí? El uno hace lo que el otro le dice o viceversa o no se entienden y se abren. Esa es la lógica de la vida, ¿ya? Entonces, vamos a ver algo de eso. Entonces, es un proceso que manipula y desarrolla ideas y las transforma en preguntas de investigación. Y entonces, para llegar a la pregunta, no es que yo llego a la gran pregunta de manera
artificiosa o novelesca. No. Hago varias preguntas. Me planteo desde varias aristas. Tomo varias dimensiones. Tengo un juego hasta que voy definiendo, así como ustedes con el título dicen, vea, llegamos a la factibilidad y vimos que no va a ser posible y cambiamos de tema. Ah, bien. Llegamos a la pregunta de investigación y vimos que no, entonces cambiamos a otra pregunta. Por eso las transforma en varias preguntas hasta que deben quedarse con una. Hay algunas corrientes metodológicas que asumen varias preguntas y asumen varias hipótesis. En este caso, en las ciencias médicas, no hacemos eso. Trabajamos con una pregunta y con una hipótesis. ¿Sí? En las ciencias de la educación es muy frecuente encontrar varias preguntas de las cuales se desagregan varios objetivos específicos y de las cuales se desagregan varias hipótesis. Aquí no vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a ver en principio el problema de investigación. De otro lado, define los pasos metodológicos relacionados con la revisión bibliográfica, las variables de estudio, los objetivos y las hipótesis y el diseño de la investigación. Es decir, del problema de investigación, de la pregunta de investigación, estoy definiendo el futuro de la investigación. ¿Por qué? Primero, el siguiente paso es que me manda a leer ya no todo el tema, me manda a leer lo que puse en el título, pero además tengo que redefinirlo o definirlo bien, si no está bien definido, a ese título en la revisión bibliográfica, porque no puedo leer, porque el conocimiento médico en sus diferentes áreas es bastante desarrollado, es muy numeroso, y yo lo que tengo es que lograr hacerlo lo más específico posible, ¿sí? Lo más delimitado posible. Y entonces la revisión bibliográfica depende de por dónde estoy armando la pregunta de investigación. Además, estoy involucrando a las variables del estudio. ¿Qué quiere decir? Cuando planteo una hipótesis, la característica de la hipótesis es que me permite identificar variables. Ah, y entonces si me manda a las variables, también me está mandando a cómo o qué contenido va a tener la hipótesis. Y por lo tanto, ¿qué debo plantear en los objetivos? Es decir, tiene una resonancia amplia, larga, ¿sí? Casi define todo. Porque además me está diciendo que como planteo la pregunta, hasta el diseño de la investigación está de por medio. Me está diciendo quizás si es un diseño de corte transversal, si es un diseño prospectivo, si es un diseño retrospectivo, en fin. ¿Ya? Entonces, ojo, la pregunta es absolutamente importante en función de la resonancia que tiene con el resto de la metodología. Sigamos, el investigador trabaja en la clarificación de la idea de manera específica, definida y refinada, basado en lo que ha aprendido en la búsqueda bibliográfica. En eso estamos este rato, ¿sí? No es una receta de cocina que el título está, se escribió y así queda. Que pertinencia, relevancia y factibilidad fueron dichas, yo dije que sí, así se queda. Y si mañana digo otra cosa, dicen, no, es que usted ya dijo, no. Vamos trabajando, ¿sí? Vamos clarificando, vamos definiendo, vamos refinando, ¿sí? Es un camino de doble vía, de ida y vuelta, ¿sí? Lo que encuentro en la revisión bibliográfica me puede llevar a cambiar el título, a delimitarlo mejor, no a cambiar de tema, sino a hacerlo más específico. Y la meta es producir una o más preguntas basado en conocimientos válidos provenientes de investigaciones y teorías previas. Ideas, experiencias y especulaciones previas del investigador. Ah, aquí hay una cosa que no la quité porque es muy importante, pero es necesario aclararle. Cuando ustedes ya están en el ejercicio profesional, por supuesto, ya van acumulando sus propias ideas, ¿no es cierto? Porque han vivido sus propias experiencias y porque además están haciendo racionalizaciones,
¿sí? Que aquí le estoy llamando especulaciones. Están especulando, ¿sí? Están haciendo nexos lógicos, producto de sus ideas y de sus experiencias, que le dan a luz preguntas, que le dan a luz nuevas ideas y quizás nuevos caminos para sondeo de investigación. Y entonces, instrumentalmente, veamos cuáles son los pasos para la formulación del problema. Y eso es lo que ustedes ahora van a desarrollar como parte de esta alocución. La primera cosa es la demostración de la existencia del problema. Es decir, van a poner evidencias. La primera, que en este caso va a ser relativizada, porque estamos comenzando, que son las experiencias del investigador, que no las vamos a poner en este caso como tales, ¿no es cierto? Cuando yo digo punto 1, demostración de la existencia del problema, evidencias, no es que ustedes cuando redactan el problema van a poner 1, demostración, 1, experiencias del investigador. No, es una redacción con estos contenidos, ¿ya? Pero las experiencias del investigador no las quité de la diapo anterior, porque es parte de lo que ustedes van a hacer en lo sucesivo. Y este curso no tiene validez para que sean promovidas al 8º semestre. Tiene validez para que puedan ejercitar la herramienta de investigación en el ejercicio profesional, ¿ya? Y entonces eso no tiene nada que ver con la temporalidad actual, sino que se proyecta para más adelante. Es decir, yo después soy invitado a formar parte de un equipo y entonces voy a estas grabaciones o voy a las presentaciones y digo, perfecto, aquí me hablan de las experiencias, yo tengo muchas y voy a ponerlas en ejercicio. Ese es uno. La otra, datos estadísticos reportados por investigadores en publicaciones científicas y datos estadísticos en informes oficiales. Vamos, datos estadísticos reportados por investigadores en publicaciones científicas. Eso es lo científico. Si me mandan una información de periódico que dice que el doctor tal ha publicado tal cosa, no, me voy a la fuente. Y si la fuente no existe o es inexacta, ya perdí esa información. Inclusive, en investigación científica, las tesis de grado no son para citarles en una investigación, porque no están publicadas. Si bien han sido calificadas por un tribunal de tesis o por una lectura de pares, pero no han sido acogidas por un consejo editorial y publicadas. Y entonces su valor no es científico. Por eso es muy puntual el punto 2. Publicaciones científicas. Y la otra, muy importante, son los datos de informes oficiales, ¿ya? Y entonces el Ministerio de Salud Pública dice, el estudio del Ministerio dice, la Dirección de Epidemiología dice, el Área 9 reporta, en fin, datos oficiales. Una vez que tenemos estas tres cosas, miren que no es así cosa del otro mundo, tengo que poner el respaldo teórico de todo esto, ¿sí? Y el respaldo teórico me dice que cuando un investigador reporta algo, reporta datos, siempre pone las evidencias. Él siempre dice y concluye, él siempre analiza, él siempre discute en su artículo. Ya vimos los componentes del artículo y ahí hay una discusión y hay una conclusión y perfectamente eso nos permite tomarlo como respaldo teórico de los datos que él reporta. Y ese respaldo teórico entonces ya es parte de mi planteamiento del problema, ¿sí? Luego, yo tomo los perfiles de análisis de informes oficiales. ¿Sí? Entonces, hay perfiles, la Dirección de Estadísticas, la División de Epidemiología, el perfil epidemiológico del Ministerio, no solo me da datos, sino que concluye y me dice, estamos en una sindemia, estamos en una epidemia, estamos en una etapa invernal, ¿sí? Estamos en
tal semana epidemiológica característica de una epidemia de influenza en etapa invernal. Es decir, no solamente me da datos, sino también me da conclusiones teóricas y yo voy a estar atento a esa información para hacerla una racionalización teórica mental mía y ponerle de respaldo teórico a mi problema. ¿Sí? Y luego, el tercer punto es lo que estoy diciendo. La evidencia del autor. Los perfiles de los informes oficiales los articulo en un discurso explicativo, bien conciso, bien corto, que no tiene que ver con la revisión bibliográfica amplia que debo hacer para enterarme del tema, pero sí lo hago para respaldar los datos que puse en el punto 1 de la formulación del problema. Y de estos dos elementos nace la pregunta significativa. ¿Qué es la pregunta significativa? Es una oración gramatical interrogativa. ¿Qué es una oración gramatical interrogativa? Es un sujeto, un predicado, pero interrogativo. ¿Sí? Es un sujeto del que depende, como en la escuela, ¿no? El sujeto es lo que se dice y lo que se habla en el predicado. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Y así lo vamos a armar. En una pregunta que diga que Pablo es alto, inteligente. Y entonces, ¿cuál es la característica de Pablo, que es alto, inteligente? ¿De qué depende Pablo? Del predicado, de lo que se diga del predicado. Porque si de Pablo decimos que Pablo es ignorante y malcriado, esa es la calificación que tiene el sujeto. Sí, y más adelante, esa oración gramatical, sujeto-predicado, va a tener una explicación de variables. ¿Por qué? Porque la variable dependiente va a ser el sujeto. Eso lo explicaré bien cuando hablemos de hipótesis, ¿no es cierto? Que es Pablo. Será variable dependiente ¿de qué? Del predicado, que es lo que se dice, ¿no? Es lo que se habla en la oración. Y en cambio a esa variable le llamaremos metodológicamente variable independiente, ¿ya? O variable calificadora, ¿sí? Porque está calificando a la variable dependiente. Pero metodológicamente manejamos dos consideraciones, variable independiente y variable dependiente. Y entonces, ¿de dónde salió finalmente esta pregunta significativa? De que del primer punto de la demostración de la existencia del problema, vamos a organizarlo como sujeto. Y del respaldo teórico, que es el segundo punto, lo vamos a manejar como predicado. Y ahí, dependiendo de lo que hemos puesto de datos y de lo que hemos puesto de teoría, nace la pregunta significativa. Ya, entonces, armar el problema tiene estos tres pasos, que no es amplio, ¿no? Pero que debe tener una riqueza de lectura previa que les permita ir haciendo afirmaciones. Veamos un ejemplo. El rendimiento escolar de los niños de escuelas fiscales pobres es bajo. ¿Sí? Esa es mi evidencia. Y yo veo, estoy aludiendo a la experiencia, ¿no? La mayoría de niños escolares de las escuelas pobres son de talla baja. ¿De dónde le saqué? De observaciones, de reportes, de investigaciones, de publicaciones. ¿Sí? Tomen en cuenta observaciones porque yo soy el médico que está observando, ¿no? Yo veo el problema ahí. La talla baja se asocia con déficit de zinc. Y eso lo saqué de investigaciones, de publicaciones. ¿Qué hago una vez que tengo esa información, que tengo esas interrogantes? Hago una revisión bibliográfica que para fines ilustrativos yo le he diferenciado en revisión bibliográfica internacional y nacional que viene luego. ¿Y qué he leído? La deficiencia del zinc. Y la deficiencia del zinc se asocia con talla baja. Altera el desarrollo cognitivo.
Los suplementos del zinc, ¿qué producen? Ganancia de talla. De otro lado, en niños con retardo de talla, ganancia de peso. Mejor desempeño neuropsicológico. Mejor desarrollo cognitivo cuando se corrigen otras deficiencias de micronutrientes. Otros estudios no observan mejorías. Miren, hice una revisión internacional y saqué qué es la diferencia del zinc. ¿Qué pasa cuando se suplementa zinc? Ya en publicaciones, pero también en estudios me dicen que no, que cuando uno suplementa no hay dificultades, no hay mejorías, perdón. En una revisión nacional que encontré el 45% de menores de 5 años con déficit de zinc en nuestro medio. Ingreso dietético de zinc al día es bajo en niños de guarderías. Estamos hablando de menores de 5 años. Alimentos ricos en zinc no son disponibles para la mayoría de hogares pobres. El 42.6% de escolares de 6 a 11 años con déficit de talla por deficiencia del zinc. La mayoría de niños escolares pobres tienen deficiencia de rendimiento escolar. Esos son estudios numerosos en nuestro medio. No hay estudios sobre déficit de zinc relacionados con talla baja o a desarrollo cognitivo. Entonces, veo lo que sí y los déficits que hay. Y entonces, empiezo a sustentar bibliográficamente esto que estoy viendo. Y me voy a permitir dar lectura rápida para más o menos orientar cómo delimitamos la lectura bibliográfica y la sistematización bibliográfica. No es un copy-pega, no son párrafos inconexos, son totalmente relacionados unos con otros que permiten que podamos hacer un discurso, ¿sí?, a la delimitación del objeto de estudio que estamos trabajando. Y dice, la prevalencia de la deficiencia del zinc durante la niñez se estima es muy alta en países en desarrollo. Estamos utilizando Vancouver, y hay 2 autores que dijeron eso. Y está relacionada principalmente con bajo consumo de alimentos que contienen zinc biodisponible. La deficiencia de zinc puede interferir con múltiples órganos y sistemas, especialmente en el rápido crecimiento y desarrollo como en la infancia, cuando las demandas nutricionales son altas. Evidencias recientes sugieren que la deficiencia de zinc puede comprometer conductas necesarias para la función cognitiva. Ahí hay 3 autores que dicen lo mismo. Y para el desarrollo motor que comúnmente ocurre en niños con deficiencia nutricional. Estudios observacionales en niños escolares demostraron que el contenido de zinc del cabello se relacionó con la habilidad de leer, lo que sugiere que la deficiencia de zinc interfiere el desempeño académico. 2 estudios. Estudios controlados de intervención para valorar el efecto del zinc sobre el desarrollo cognitivo han arrojado resultados variables. Así, estudios en niños escolares de China y en niños americano-mexicanos demostraron que los niños que recibieron un suplemento de zinc presentaron un desempeño neurológico superior, especialmente en el razonamiento cuando fueron comparados con los controles. Sí, estudios de casos y controles, ¿no? Estudios controlados. Ahí hay 2 estudios. Penland y Sandert, utilizando una extensa variedad de baterías neuropsicológicas en niños de 6 a 9 años de edad de la China, encontraron que el zinc mejora la atención, la percepción, la memoria de reconocimiento, el razonamiento y la función psicomotora. Hay estudios que demuestran que la suplementación del zinc mejora el desarrollo cognitivo de los niños cuando se corrigen otras deficiencias de micronutrientes. Contrariamente, otros estudios con suplemento de zinc en niños canadienses de 5 a 7 años de edad y niños guatemaltecos de 6 a 7 años de edad no observaron diferencias cuando los niños fueron examinados con subescalas de exámenes de capacidades de aprendizaje. Otro estudio en niños de Egipto de 7 a 10 años de edad demostró una relación entre ingreso de zinc y conducta social, pero no con función cognitiva.
En el Ecuador, el 45% de menores de 5 años presenta déficit de zinc. Sobre el estado del zinc en niños escolares no hay datos. Pero suponemos que el déficit de zinc debe ser alto, ya que muchos de los alimentos ricos en zinc, como carne de res, carne de cordero, mariscos y cereales, no son fácilmente disponibles para la mayoría de familias ecuatorianas. Además, el estimado ingreso de zinc diario en la dieta de niños de guarderías es de 5.9 miligramos de zinc elemental, cifra menor al requerimiento diario. Tampoco se conoce la situación de desarrollo cognitivo en nuestros niños escolares, pero datos aislados de las escuelas fiscales, la comunicación personal del autor, las escuelas de Atucucho, del noroccidente de Quito, indican que la mayoría de niños se ubican en rangos inferiores normales de desarrollo cognitivo, de 70 a 89 puntos, mientras que en las escuelas privadas, el mayor porcentaje de niños se ubica en rangos normales de desarrollo cognitivo, de 90 a 119 puntos. Esta es otra comunicación del autor y de la Academia ANAN, de la cual algunos de ustedes habrán sido estudiantes. En nuestro país no se han realizado estudios de suplementación para evaluar el impacto de zinc sobre el desarrollo cognitivo. Puesto que es ampliamente conocido que la deficiencia de zinc afecta el crecimiento y el desarrollo, que estudios de suplementación con zinc sobre el crecimiento han demostrado consistentemente un efecto benéfico sobre la recuperación nutricional, que en nuestro país el 42.6% de escolares de 6 a 11 años de estratos populares bajos presentan retardo de talla, y que no conocemos la prevalencia de déficit de zinc en niños escolares. Nosotros pensamos que la talla baja sería un crudo indicador de deficiencia de zinc, por lo que estudiaremos el efecto del zinc en niños de talla baja. Y producto de eso viene la pregunta: ¿será que la deficiencia de zinc en los niños escolares de talla baja también altera el desarrollo cognitivo? Es decir, que para hacer esta afirmación de 2 líneas, tuve que darme toda la vuelta que me di haciendo la consulta bibliográfica para terminar de manera respaldada en datos y en respaldo teórico y poder hacer esta afirmación. Y claro, no vamos a trabajar justificación, pero en este ejemplo que he traído entre manos, que es real, no es una invención, es un artículo publicado. La justificación fue: estos hallazgos no consistentes sugieren que son necesarias más investigaciones para clarificar la relación entre el estado de zinc, la función neuropsicológica y el desempeño académico. Y entonces, el alcance del problema. Las preguntas pueden ser de 3 tipos. ¿Qué? O sea, puedo preguntar qué, puedo preguntar por qué y puedo preguntar cómo. La pregunta de qué requiere una respuesta descriptiva. Entonces el diseño será descriptivo. Ya aprenderemos qué significa un diseño descriptivo. Hoy por hoy nos quedamos que cuando pregunto qué es un descriptivo. La pregunta por qué busca las causas o regularidades de un fenómeno y requiere una respuesta explicativa. Entonces ya no es un estudio descriptivo, sino es un estudio analítico. Y la pregunta de cómo se preocupa de la toma de decisiones para producir cambios. Es un estudio de intervención. Entonces miren el alcance que tiene el planteamiento del problema. El problema específico y la naturaleza de la pregunta son los referentes obligados para la elección del paradigma epistemológico, metodológico, cuantitativo o cualitativo del estudio, que es la vuelta que nos dimos en las primeras semanas de este curso, y que
hemos convenido que para comenzar el curso, que en esta primera aproximación nos vamos a declarar positivistas, que además es la lógica hegemónica que dirige la investigación científica en salud en el planeta. ¿Ya? Y entonces, sin embargo, en el crecimiento intelectual, investigativo que ustedes realicen, por supuesto, que van a tener que hacerse estas preguntas cuando hayan crecido y cuando puedan adoptar un paradigma epistemológico distinto al positivismo. Será muy saludable que lo puedan hacer desde la epistemología y desde la metodología, puesto que el paradigma no positivista, igual que el positivismo, tiene su propia metodología. Y lo que vamos a estudiar en este curso es una metodología positivista. Sin amilanarnos, sin criticarlo, lo vamos a aprender bien, quizás para luego hacer estudios alternativos. ¿Ya? Y entonces, el paradigma adoptado, ya decimos que vamos a ser positivistas, determina las características de la revisión bibliográfica. A esa revisión bibliográfica sistematizada como un discurso del equipo, del grupo, le vamos a poner el título de marco teórico. Nos va a permitir identificar las variables, los objetivos y las hipótesis, los objetivos de hipótesis y el nivel de análisis de la investigación, que en otras palabras es el diseño. Ya lo dijimos. Algo pasó. Me salí. Espero que me hayan estado escuchando. Sí, Doc, sí se lo estaba escuchando. Perfecto. Entonces, seguimos. El problema específico y la naturaleza de la pregunta, pongamos en show, son los referentes obligados para lo epistemológico. Esto ya dijimos. Ahí es que me salí. Y me vuelvo a salir. Ahí tengo un problema de diseño de mi presentación. No es un problema de diseño. Es la última diapositiva. Bueno, hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí está planteado el problema. Hasta aquí es lo que vamos a ver. ¿Sí? Y entonces, ¿qué queda de corolario? Queda que el planteamiento del problema no puede ser trabajado si no está acompañado de una revisión bibliográfica. Que la sistematización posterior de esa revisión bibliográfica se llamará marco teórico, pero que la revisión inmediata bibliográfica nos servirá para sacar elementos de articulación del planteamiento del problema. Yo he traído un ejemplo real de la línea de investigación del rector de la universidad, de Fernando Sempertegui. Yo soy parte de su equipo de investigación, que es la línea del zinc, que él estudia eso. Y entonces he traído uno de los ejemplos del trabajo que él ha realizado para ilustrar la manera como hacemos esa sistematización bibliográfica. Claro, él saca una extensa revisión bibliográfica, ¿sí? Que ilustra muy bien el problema del zinc, porque tiene varios años trabajando en la línea, porque tiene mucha experiencia en el asunto, pero nosotros, tomando esa referencia, lo que vamos a hacer es una síntesis a una
tercera, a una cuarta, a una quinta parte de lo que acabamos de ver. Sí, pero con esa lógica, mirando de esa manera la situación. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un esfuerzo para alcanzar una pregunta que de manera escolar, de manera ilustrativa, yo la he puesto en términos de oración gramatical, que normalmente en los libros de metodología eso no se publica, no se estila. Lo que le dicen es pregunta significativa en unos casos o pregunta de investigación en otros, pero no le dicen cómo la construye, ¿ya? Yo estoy sugiriendo una manera de hacerlo, ¿ya? Que luego nos va a llevar de la mano a identificación de variables en la hipótesis, y eso va a ser muy útil para cuando estamos comenzando a la metodología de la investigación. Luego ya nos deshacemos de esos artificios para trabajar, ¿no? Y entonces nos lleva de la mano a una conexión entre la teoría, como elementos del planteamiento del problema y a organizar una pregunta. La pregunta tampoco es que sale de una vez. La pregunta también es una versión inicial que va teniendo modificaciones a la sazón que vamos escribiendo, leyendo, revisando. Insisto siempre que esta es una vía de doble recorrido, de ida y vuelta. Mientras vamos bajando en la metodología, vamos encontrando nuevos elementos que nos permiten ir rectificando al principio. Y esa es la manera como vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Y entonces, rápidamente, ustedes van a trabajar un planteamiento del problema en esquema, que lo vamos a tratar mañana en el PAE, como un esqueleto que queda propuesto, así como queda el título de la investigación, ¿sí? Y quizás con la lectura que van a hacer entre hoy y mañana, tengan mejores elementos para refinar el título. ¿Sí? Es muy probable que el tiempo de hoy a mañana sea muy escaso para tener elementos teóricos, pero necesitamos trabajar un poco en tiempos también y en tiempos rápidos. Es probable que de respuesta, de resultado de lo que tengamos en el PAE mañana, decidamos hacer el próximo lunes un PAE del planteamiento del problema y mirar algo que signifique marco teórico, hipótesis y variables, ¿no? Para de una vez hilvanar cómo el problema se junta con la hipótesis, cómo la hipótesis se junta con las variables, ¿no? Y hacer de eso un solo bloque de trabajo intelectual lógico, ¿no? Que nos permita ir articulando cada cosa. En la vida real, ya cuando ustedes tengan experiencia y de tal, normalmente se comienza por el problema de investigación. Se trabaja la hipótesis, se arman las variables y luego se va dando el respaldo formal del marco teórico. Además, el investigador ya maneja bien su tema, sabe dónde están las últimas publicaciones, sabe qué dicen, entonces es fácil el solo buscar la referencia bibliográfica y armarla como un discurso. En este caso nos damos la vuelta más grande y amplia porque estamos comenzando, ¿no? Porque les estamos invitando a elegir un tema del cual ustedes ni se imaginaban antes de entrar al curso, que capaz que no les interesaba, que de pronto se informaron por ese curso en OPS al que asistieron, y ese es el único antecedente. Entonces, por eso nos estamos dando vueltas alrededor de este conjunto de pasos para darles una secuencia. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios? Perfecto. En este caso también le íbamos a solicitar un favor. Sí podría, por favor, subir este archivo de las diapositivas en el apartado de archivos del canal general, doctor, por favor, para tener una base, para ir leyendo en eso y basarnos en algo, ¿no? Sí, para lo que vamos a hablar de mañana en el PAE. Esa es la primera cuestión. Una segunda pregunta sería, ya que teniendo en cuenta que de hacer un planteamiento del problema de hoy a mañana
Es un poco complicado y teniendo en cuenta que mañana toda la mañana rotamos nosotros, sería un poco complicado también el hacer eso. Por lo tanto, entonces, más o menos vamos a realizar un planteamiento del problema. ¿Con cuánto tiempo máximo? ¿Cuántas diapositivas? ¿Vamos a hacerlo en diapositivas? ¿O cuál va a ser la manera de exponer para el día de mañana? Ustedes van a armar una propuesta de 2, 3 diapositivas. La una, eh, por fuerza siempre vamos armando, ¿no? El título. Vamos a dejar a un lado los 3 pasos, pertenencia, relevancia y factibilidad, y vamos a entrar título, planteamiento del problema. Y ahí vamos a hacer, sin subtítulo, un respaldo teórico, perdón, una compilación de datos de lo que logremos recoger, y un respaldo teórico y una pregunta. ¿Qué? 1, 2 diapositivas, máximo. Entonces sería compilación de datos, ¿qué más mencionó Doc? Compilación de estadísticas, ¿no? De datos de autores, de datos oficiales del país, de otros países, de bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca de Estados Unidos, la Biblioteca de la Universidad de Washington. En fin, ahí ya depende un poco de la búsqueda que ustedes hagan. Y luego, cuando revisan esa información y sacan los datos, la recomendación es que bajen a texto completo, porque ahí van a estar algunas consideraciones de tipo teórico que luego las van a tener que utilizar para el segundo momento del planteamiento del problema, que es el respaldo teórico de todos los datos que pusieron. Digamos que ustedes dicen que el 45% de la población entre 6 a 12 años está desnutrida en una escuela africana. Y entonces cuando van a la parte teórica van a tener que poner el porqué. Si bien esa escuela africana tiene mucha lejanía con nuestro país, pero es parte del problema, porque además la biología humana se caracteriza por la regularidad del proceso, ¿cierto? Que es algo que es distinto en las ciencias sociales, que en África y Ecuador son 2 realidades distintas, pero biológicamente sí hay cierta relación y es necesario conocer eso. Y entonces vamos a poner qué explicación da el autor de ese 45% de desnutrición. ¿Ya? Porque no podríamos poner el 45% y dejarlo colgado. Vamos a tener que poner alguna relación. La idea es no ponerla junto, pongo el 45% y por qué, sino que voy haciendo una compilación de información estadística y luego en un nuevo párrafo o en unos nuevos párrafos voy poniendo las explicaciones. Entonces, hay 2 momentos bien claros, datos, explicaciones y de ahí la pregunta. Más o menos por ahí sería. Entonces, de resumen general serían alrededor de en total, de unas 3 a 4 diapositivas, siendo la primera el título y de 2 a 3 el contenido como tal. Sí, Hay un señor. límite, somos 5 grupos, hay un límite de tiempo máximo para no estar con problemas que hemos tenido anteriormente, que hay grupos que tal vez se ponen un poquito más de tiempo, un poquito menos, entonces, ¿cuál sería el límite de tiempo que deberían de tener cada grupo para que sea equitativo y todos puedan exponer, desde el grupo 1 hasta el grupo 5, por supuesto? Vamos a utilizar la hora en eso. Son 5 grupos, son 10 minutos, un poco más, es un montón de tiempo, 10, 12 minutos por grupo, creo que es suficiente, ¿no es cierto? Si alguien va a utilizar menos tiempo, mejor, porque eso nos permite conversar. Perfecto, entonces tal vez evitar pasarse de 10 minutos para alcanzar todos los grupos, ¿no? Exacto. Les Perfecto. acabo ya de poner en el chat la presentación que hice ahora. Les sugiero que la bajen antes de que se cierre el aula, porque se cierra y a veces no se puede acceder nuevamente. Entonces, si Listo. se bajan de una vez, mejor. Yo con todo ya en este momento les reenvío a mis compañeros el personal entonces, para que no haya problemas con eso. Listo. ¿Qué Perfecto, más? Bueno, y así comenzamos, así va a ser la lógica de siempre, ¿no? Yo digo algo, ahora un medio largo, adelante ojalá más corto, para tener más tiempo para que más
más de una persona pueda hacer comentarios, preguntas, inquietudes, con toda la confianza, porque exactamente para eso estamos, ¿no? Hacer investigación se aprende haciendo investigación, no en un curso de investigación. Entonces, todo lo que estamos diciendo tenemos que ensayarlo para ver qué sale. ¿Algo más? No, creo que ya no hay más dudas ni inquietudes por parte de mis compañeros. Bien, entonces, siendo así, hasta ahí llegamos. Eso ha sido hoy. Mañana nos vemos en el PAE y seguimos. Tengan la bondad Doc, de... Sí, Jonathan. disculpe, ¿se puede quedar unos minutitos más para conversar con mi grupo? Lo que pasa es que ya fuimos a preguntar sobre en la maternidad, pero necesitamos un permiso de usted y queríamos conversar eso. Bueno, me quedo sin problema. Si alguien no tiene otra inquietud, pregunta, pues nos vamos despidiendo. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, Doc. Hasta luego.